Bien, hasta este punto lo que tenemos es, debería verse nuestro fragmento dentro de la activity, almacenado dentro de la activity. Algo similar a lo que tendríamos aquí en la de Criminal Intent, pero nosotros para crear una tienda. Toca tocar el tema o sigue tocar el tema del Fragment Manager. Esta, este Fragment Manager se introdujo junto con la creación de los fragments. Es responsable de añadir los fragmentos o las vistas de los fragmentos a la activity y maneja el ciclo de vida de los fragmentos. Eh, Gestiona dos cosas, una lista de fragmentos y una pila que nos va a servir para navegar hacia atrás en nuestras transacciones de fragments. Este vendría siendo el Fragment Manager, tenemos la Activity. La Activity tiene un Fragment Manager, el Fragment Manager tiene una lista de fragmentos y en el backstack tiene una lista de transacciones de fragmentos para decir o para tener como una especie de historial, ¿no? De cómo nos vamos a estar moviendo. Hasta el momento el Fragment Container View que agregamos interacciona con el Fragment Manager para mostrar nuestro fragmento de detalle de tienda. Este de aquí. Este de aquí. El Fragment Container View utiliza el Fragment Manager para crear y alojar el fragment que especificamos con el atributo name en el XML. Como una alternativa a utilizar el Android name, podemos unir fragments a las activities en código mediante el Fragment Manager también. En adición a la funcionalidad básica que se provee por el Fragment Container View, podemos utilizar el Fragment Manager para remover un fragmento de una vista, reemplazarlo con otro e incluso alterar la manera en la que se navega. Para añadir el fragment a una activity a través de código, tenemos que hacer una llamada explícita al Fragment Manager. Podemos acceder al Fragment Manager que utiliza la activity. Ojo, la activity tiene que ser del tipo eh, ¿qué tipo? App Compat Activity. Utilizamos Support Fragment Manager porque estamos utilizando App Compat Activity para manejarla o para dar soporte a otras versiones más viejas de Android. Las acciones como añadir, eliminar o reemplazar fragmentos se completan o se llevan a cabo utilizando transacciones de fragments. Nos permiten agrupar múltiples operaciones, como añadir múltiples fragments a diferentes containers al mismo tiempo. Ok, el Fragment Manager mantiene un backstack de fragmentos o transacciones de fragmentos en el cual podemos navegar. En el Fragment Transaction se incluyen múltiples operaciones. Se pueden reversear cuando una transacción es removida del backstack. Y esto provee más control a través de la interfaz o del estado de la interfaz gráfica. Cuando agrupas tus operaciones de fragments en una sola transacción. Así es la manera en la que lo haríamos. Crearíamos una variable fragment que se llama crime detail fragment, en nuestro caso fragment detalle. Y mediante support fragment manager comenzamos una transacción que va a ser añadir en el contenedor que yo le indique una instancia del fragmento que acabo de crear y con commit lo que hace es llevar a cabo esa transacción. En este ejemplo, el Fragment Manager Begins Transaction crea y retorna una instancia del fragmento que le digamos de Fragment Transaction y utiliza funciones de interfaz fluida para configurar un Fragment Transaction y retorna un fragment transaction en lugar de un unit, lo que nos permite encadenarlos todos los demás métodos. Entonces en el código de arriba se dice crea un nuevo fragment transaction, incluye una operación de añadir en él y después llévala a cabo.
La función add es como la parte principal de la transacción. Tiene dos parámetros. El ID del container view que se va y el fragment que vamos a crear. El ID del container view puede sonarte o parecerte familiar. Ese es un ID de recurso para el fragment container view que nosotros ya añadimos. Un container view ID sirve para dos propósitos. Le dice al fragment manager donde la activity o donde la vista de la activity debería aparecer. Y también se usa como un identificador único para un fragmento en la lista de Fragment Manager. Vamos a ver lo que es el ciclo de vida del fragmento. Otra responsabilidad del Fragment Manager es manejar el ciclo de vida del fragmento que se muestra en la figura más adelante. El ciclo de vida de un fragment es similar al de una activity. Se puede crear, iniciar, resumir estados y esas funciones se pueden sobreescribir para obtener o para poder que se hagan cosas en algunos puntos críticos. Y muchos de ellos van a corresponder al ciclo de vida, a las funciones del ciclo de vida de una activity. Ese es el diagrama del ciclo de vida de un fragmento. Cuando no existe o es destruido, se manda a llamar al método onCreate. Después está en el estado creado, se manda a llamar al método onStart y decimos que está en el estado iniciado. OnResume y decimos que está en el método resumido o en el estado resumido. La correspondencia es importante porque un fragmento trabaja sobre una activity y su estado debe reflejar el estado de una activity. Por ejemplo, necesita que correspondan las funciones del ciclo de vida para que ese manejo del ciclo de vida de la activity funcione. Una diferencia crítica entre el ciclo de vida de una activity y de un fragment es que el ciclo de vida o las funciones del ciclo de vida del fragment se llaman por el fragment manager de la activity que lo está alojando, no por el sistema operativo. El sistema operativo no sabe nada acerca de los fragmentos que una activity maneja. Los fragmentos son como los asuntos internos, ¿no? De la activity. El método onAttach, onCreate, onCreateView y onViewCreated se llaman cuando añadimos un fragment y lo hace el Fragment Manager. El onActivityCreate, esta función se llama después de que la activity aloja o después de que la activity que lo está alojando manda a llamar al método onCreate. Ok. ¿Qué pasa si añadimos un fragment cuando la activity ya está mostrándose? En este caso, el Fragment Manager inmediatamente va a ir al fragment y va a hacer los pasos necesarios para obtener sí, para obtener el estado de la activity. Por ejemplo, cuando un fragmento es añadido a una activity y que ya está mostrándose, el fragmento tiene llamadas el método onAttach, onCreate, onCreateView, onViewCreated, onActivityCreated, onStart y después el método onResume. De modo que el estado del fragment va a ser captado por el estado de la activity. La activity que lo está alojando o que aloja el Fragment Manager va a llamar a las funciones del ciclo de vida a lo largo del tiempo de acuerdo al estado que tenga la activity. Vamos a hablar un poco acerca de los fragmentos de manejo de memoria. Los fragmentos se pueden ir o se pueden quitar en ejecución, ¿no? Conforme el usuario navega. Para la app que nos están poniendo aquí, en nuestro caso para el catálogo de tiendas, vamos a hacer otro fragment en el capítulo 10 que va a mostrar una lista de tiendas. Em, Conforme vayamos avanzando, va a ser posible navegar de un fragmento a otro.
y una lista va a mostrarse una lista como al usuario. Como el usuario puede navegar atrás en la lista, el fragment se retiene en memoria, entonces está listo para ser usado de nuevo cuando el usuario presione el botón de atrás. Pero, ¿qué pasa con la vista? Como el fragmento previo no está siendo mostrado, el sistema no necesita mantener esa vista en memoria. Y de hecho el fragment tiene un método del ciclo de vida para destruir esta vista cuando ya no va a ser necesitada. Este método se llama onDestroyView. Cuando el fragment se vuelve visible de nuevo, el método onCreateView va a llamar de nuevo y va a recrear la vista. Aquí es donde viene el problemita, ¿no? Con la memoria. Como nosotros tenemos un método onCreateView, nuestra vista no está siendo liberada de la memoria porque estamos manteniendo una referencia a él a través de la propiedad binding. El sistema ve que hay una oportunidad que a lo mejor accedas de nuevo a la vista después y previene que el sistema la limpie de memoria. Este es un desperdicio de recursos. Como la vista se mantiene en memoria incluso cuando no está siendo usada e incluso va a volver a recrearse la vista cuando el fragment se vuelve visible de nuevo. Esto lo que va a hacer es que se estén amontonando, ¿no? Vistas y va a estar consumiendo más memoria cada vez. Dice que las buenas noticias es que hay una solución directa a este problema. Vamos a poner nulas todas las referencias en el método onDestroyView, todas las referencias a la vista. Y eso lo que va a hacer es, pues, liberar o va a dejar claro que ya no vamos a usar ese binding o esa vista. ¿Qué voy a hacer? Voy a mostrar a Android Studio para ver cuál es el código que vamos a añadir ahora. Y el código que vamos a añadir ahora es en el tienda fragment, en este de aquí, este lo voy a minimizar. En el tienda fragment, después de todo lo que tengo, de hecho después de aquí del onCreateView, voy a mandar llamar a un método que se llama onDestroyView. Y aquí voy a decir que binding es igual a nulo. Me va a dar un error porque binding no es nulable. Pero con unos cuantos cambios podemos hacer nulas todas las referencias y acceder de manera sencilla al binding nuevamente. Vamos a crear una propiedad calculada que sea anulable, que se llame guión bajo binding. Para cambiar la propiedad binding para que se vuelva una propiedad calculada. Y vamos a utilizar la precondición checkNotNull para hacer un casting o una conversión entre estas variables. ¿De qué estoy hablando? Esta variable de aquí la voy a dejar y voy a crear otra que se llame private var guión bajo binding del tipo fragment tienda binding que puede y va a ser nulo. Con el signo de interrogación le estamos diciendo que pudiera ser nulo y con el igual a null estamos diciendo que es nulo. Después esto de aquí, lo que ya teníamos, lo vamos a convertir en una propiedad calculada. Private val binding. Y así como está, voy a decir get, con esto lo obtengo, y lo va a sacar siempre y cuando algo no sea nulo. Check not null. ¿Qué voy a verificar que no sea nulo? Pues binding que acabo de crear. Y en caso de que lo sea, voy a decir no puedo acceder al binding porque es nulo. Ahí está. Lo único que voy a hacer acá, por acá abajo, les voy a decir guión bajo binding
va a ser igual a todo lo que teníamos. Todo lo demás se queda igual. Sí, todo lo demás se queda igual. Y acá lo que vamos a poner en nulo es guión bajo binding, que es la propiedad que dijimos que sí puede ser nula. Cuando accedemos a binding, por acá, tenemos el beneficio de que es una propiedad no nulable porque está dependiendo de guión bajo binding. Acá está dependiendo de guión bajo binding. Cuando nosotros mandamos llamar a binding, va a verificar si guión bajo binding no es nulo y de ese modo vamos a poder acceder a esa otra variable binding. Se va a calcular al vuelo, pues. Em, Pareciera que sería todo. Lo voy a reiniciar y debería funcionar. Ok, parece que funciona sin problema, pero hay un problema. Me gustaría mucho que mi fragmento refleje la información que tiene este objeto tienda. Para eso va a ser necesario hacer un par de pequeños cambios. No, de hecho está bien. Esto debí dejarlo, esto debí dejarlo vacío. Tanto esto como el teléfono debí dejarlo vacío. Voy a guardar, voy a reiniciarlo. Quiero que termine ese proceso, lo vuelvo a correr. Aquí me aparece el teclado de letras, está bien. Acá me debe aparecer el teclado de números, porque es un número de teléfono. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a ir a Fragment Tienda y aquí, en este de aquí, voy a ir a donde dice Input Type. Voy a minimizar. Aquí donde dice Input Type, voy a dar clic en la banderita y le voy a decir que quiero que sea Number. Le voy a dar a aplicar y con ese simple cambio, el teclado que se va a mostrar cuando yo quiera ingresar un número de teléfono ya no va a ser de texto, ya va a ser numérico. Si yo doy clic, veo que es numérico. No me deja poner el signo porque yo le dije que no podía poner signo. No me deja poner los puntos ni la coma. Y bueno, ya hasta ahí va funcionando la aplicación como debería funcionar. Para el capítulo 10, lo que sigue es crear una lista con un recycler view, pero en lugar de crímenes, nosotros debemos mostrar tiendas, información de diferentes tiendas.